Capítulo 1. Los orígenes. Sección 5D. Historias de la infancia. La construcción de la casa de Nesa. Mi papá tenía un empleo estable en el gobierno, y eso le dio la posibilidad de comprar un terreno cerca de donde vivía doña Eva, en Nezahualcóyotl. También recibió ayuda por parte de mi padrino de bautizo Felipe, quien era boxeador y le prestó dinero para que pudiera comprar el terreno para la construcción de la casa. En esos tiempos, Nezahualcóyotl era un suburbio, o por lo menos esa parte. Carecía de los servicios completos de agua, luz o drenaje. De hecho, el agua la teníamos que acarrear aproximadamente unas 5 calles, donde estaba la única llave disponible por la zona. El terreno lo comenzaron a construir y para poner los cimientos, mi abuelo Irineo vino desde León para poder ayudar. Por la cantidad de rocas que se estaban utilizando en la construcción, los vecinos le apodaron a la construcción la muralla. La casa estuvo bien cimentada, pero se les olvidó impermeabilizar, y por ello las paredes sacaban mucho salitre. Mi papá, pese a no tener experiencia en construcción, fue relativamente ingenioso en todo lo que hizo. Por ejemplo, la toma de agua la puso en la parte inferior del tubo, de tal manera que cuando caía muy poca agua, a los vecinos les faltaba, pero a nosotros siempre nos seguía saliendo agua. Pero no tomó en cuenta que el agua siempre estaba sucia, entonces nuestra agua siempre salía fangosa. Y llegó un momento en el que tuvimos que poner un filtro de tela hecho a partir de ropa vieja para poder filtrar el agua antes de que llegara a la cisterna. Nos fuimos a vivir ahí cuando yo tenía aproximadamente 3 años y medio de edad. En aquel tiempo solo había un cuarto de lámina y la puerta en realidad era la mesa que utilizábamos para comer. Cuando caía la noche la poníamos de puerta. Quien también fue a ayudar a la construcción de la casa fue mi tío Chuchín, el hermano de mi abuela Elvira. Él, mientras hacía las labores de albañil, se la pasaba contándome cosas de cuando él era niño, pero sobre todo me hablaba de las maravillas del pulque, que por cierto, siempre cargaba un poco con él. Mi mamá nunca confió en él y siempre lo vigilaba, que no fuera a darnos pulque. Mi tío Chuchín sembró la idea de querer probar el pulque en mí en esos tiempos se vendía en casi todos los mercados. Así que le insistí mucho a mi mamá y ella me compró aguamiel, que es lo que se extrae del maguey, aún no se fermenta y ya cuando se fermenta se le llama pulque. A mi mamá también le gustaba mucho el aguamiel, entonces era costumbre que compartíamos los domingos un vaso de aguamiel. Mi tío Chuchín, siempre que iba a la casa, me traía un paquete de galletas. Mi mamá, al ver que me regalaba las galletas, me dejaba comer unas cuantas y luego me quitaba el paquete y lo volvía a sacar a la hora de la cena para que lo comiéramos entre todos. También mi tío Chuchín tenía la costumbre de comer huevo crudo, al cual solo le ponía sal. A veces le ponía limón y chile. Esa costumbre nunca le gustó a mi mamá, porque me decía que si comes huevo crudo, te puedes enfermar del estómago, y con los años se te puede llegar a caer el cabello o te da diabetes. Cuando crecí y estudié en la universidad comprobé que lo que mi madre me decía del huevo crudo es verdad. La yema de huevo crudo puede tener salmonela, la cual es una bacteria muy común en las aves y los reptiles, sobre todo si son criados en espacios chicos. La clara de huevo cruda también tiene una proteína llamada avidina, la cual secuestra la vitamina B8, que es la biotina. La biotina participa en la síntesis de insulina y la cual es necesaria también para el crecimiento del cabello y las uñas. La avidina se destruye con el calor, por eso el huevo cocido no representa ningún problema para quien lo consume. La yema de huevo tiene biotina, por ello no debe de cocerse mucho para que no sea destruida. Y tampoco se debe de mezclar cruda con la clara, ya que entonces ambas se neutralizan. Otra cosa curiosa que a mi mamá nunca le gustó era preparar huevos revueltos, porque decía que nutre menos, lo cual también era verdad. Esas cosas de la cocina que mi mamá practicaba en realidad son herencia de la abuela Antonia. Después de eso, mi tío Felipe falleció a causa de un golpe en el hígado que recibió durante una pelea de box. Y poco tiempo después de él, le siguió mi tío Chuchín. Y aquí en esta fotografía logramos ver a Brenda, a Javier, a Era y a mí. Por esas fechas, mi tía Licha se casó con un chico de Los Sauces, de nombre Alfredo Gómez. Y aquí en esta fotografía vemos a mi tío Daniel,
a mi tío Alfredo, a mi papá y a mi familia aquí en el carro, en el auto de mi papá. Ese auto lo utilizábamos para viajar incluso hasta León, y esta es la comunidad de los Sauces en aquellas épocas. Cuando era de noche, cuando estaba acostado, miraba hacia el foco, entre que cerraba los ojos, forzando un poco la mirada, y veía como desde el filamento brillante de la lámpara incandescente salía un camino de luz, el cual intentaba yo agarrar. Yo sabía que estaba en mi imaginación, pero valía la pena intentarlo, porque me recordaba algo, un camino similar, un camino rodeado de densas tinieblas, y lo tuve que cruzar para llegar a este mundo. Recuerdo el miedo que tenía al cruzarlo, pero la sensación de alegría al haberlo cruzado era inmensa. Sin embargo, tenía otro recuerdo del mismo lugar, pero el puente de luz no estaba. Yo caminaba como quien camina en una fuerte ventisca, y a paso lento y sintiendo arañazos en todo el cuerpo. El viento era quien me arañaba, que en realidad eran las mismas tinieblas. Las tinieblas querían retenerme. Yo caminaba maldiciendo todo, diciendo maldiciones para todo, pero cuando estaba por llegar, reía con malicia y con maldad. Tuve esos dos recuerdos del mismo suceso. Algunas veces cuando dormía, el segundo recuerdo me torturaba. La penumbra a mi alrededor era inmensa y no había ni un rayo de luz, pero podía sentirlo a mi alrededor. Y sentía cómo, al caminar, el polvo y el aire me impactaban. Eran como vidrios afilados que rasguñaban mi piel, y al caminar todo el suelo se rompía y se volvía más polvo y se liberaba y me arañaba más. Ese sueño me torturó 1 o 2 veces al mes durante los primeros 5 años de vida. Cuando me despertaba a medianoche a causa de ese sueño, mi madre decía en voz alta: Francisco Arturo, no te quedes ni te espantes. Francisco Arturo, no te quedes ni te espantes. Sus palabras siempre me tranquilizaron y podía yo seguir durmiendo tranquilo. Cuando tuve edad para preguntarle a mi mamá de por qué decía esa frase de Francisco Arturo, no te quedes ni te espantes, ella me contestó que era una frase que mi abuela Carmen le decía cuando ella tenía malos sueños o cuando alucinaba a causa de la fiebre. Eso especialmente lo utilizó en mi mamá cuando se enfermó del estómago por más de un mes. En esta otra fotografía vemos a mi papá y a mi tío Lupe, esposo de mi tía María. Conforme fueron construyendo la casa, mi papá fue invitando cada vez más seguido a sus amigos. Muchos de ellos eran de la Secretaría de Agricultura, pero otros eran de sus amigos judiciales. Algunos de los que visitaban tenían espectros que los seguían a todos lados. Por cierto, ellos eran poseedores de algunos de los espectros más horribles que he visto en mi vida. He de resaltar aquí que muchos de ellos trabajaban con los famosos métodos negroduristas. Mientras tomaban, compraban y vendían armas no habituales. Por poner algún ejemplo, cuando alguno le vendía un arma a otro, sobre todo pistolas, el comprador procedía a olerla y si jamás había sido disparada decía: ah, esta no ha pecado. Si la pistola olía pólvora porque ya había sido disparada, no decía nada, a menos que tuviera una cuenta muy alta. En tal caso decían: lleva 20 pájaros o cualquier otro número, y en ese momento los ya comandantes, que en aquel tiempo habían estado involucrados en el 68, decían de algunas: esta lleva 200 pájaros cada una. Esas armas eran valoradas porque el poseedor de ellas se, se volvía muy buen tirador, e incluso decían algunos que las balas le rebotaban, o eso era la creencia que ellos tenían. Era común que se jactaban de lo hecho a grupos grandes. Alguna vez llegué a escuchar de lo que les hicieron a los estudiantes del 68 y en otra ocasión a los del 71, y algunos desafortunados que al levantar protestas también eran desaparecidos. Era quizás por mi corta edad, pero cuando esos hombres hablaban a mitad de la madrugada, aún con música muy fuerte, yo les entendía sus palabras y duraban retumbando en mi cabeza durante mucho tiempo. A veces, cuando estaba solo y recordaba esas palabras, me sentaba en el sillón, como si se me fueran las fuerzas. Respiraba a bocanadas y apretaba mis ojos, y sentía como me temblaban las manos.
Era muy angustiante saber todas las cosas que ellos hacían y que hoy se jactaban de haberlos hecho. Así me ponía cada vez que escuchaba algún asesinato en realidad. Al escucharlos hablar, me di cuenta que los métodos negroduristas era lo único que ellos conocían, y simplemente para ellos no era ni bueno ni malo, simplemente era la forma con la que se hacían las cosas, y ellos mismos se jactaban de ser buenos comparados a otros personajes de más poder. Simplemente la concepción de la vida pasaba tan rápido que no les daba tiempo de reflexionar en el bien o en el mal que hacían, y la información no estaba tan accesible. No los justifico, pero en parte comprendo su comportamiento, simplemente era todo lo que conocían. Algunas de las formas rápidas y no crueles, que era como así las llamaban, en las que juntaban dinero para las borracheras, era arrestando jóvenes. Ellos iban en el carro, manejando a una velocidad baja. Buscaban jóvenes bien vestidos, que fueran solos, ya sea manejando o caminando. Principalmente buscaban hombres. Después les hacían una revisión de rutina, sin ninguna justificación, y mágicamente al revisarlos, les encontraban droga. Entonces, les pedían dineros a ellos, o si ellos no tenían, entonces iban con sus familiares y les pedían dinero para no procesarlos. Recuerdo que cuando recién llegó mi mamá a la Ciudad de México, las Carpio le advirtieron que se cuidara precisamente de los policías y de los judiciales, y comprobé que esos temores que mi mamá tenía, los cuales también me inculcó, estaban bien fundamentados. Así muchas veces cuando los amigos de mi papá platicaban de sus amantes y negocios, se regocijaban, y los espectros que los acompañaban también. Los espectros no podían comunicarse conmigo, aunque sí vi que entre ellos sí podían comunicarse. Ellos sabían que yo los veía, pero realmente no les importaba. Cuando yo era más pequeño, yo les tenía miedo. Después fue una mezcla de miedo y odio, porque sabía que era gracias a esos espectros que estos hombres se armaban de tal valor. En aquel tiempo recordaba que antes de venir a este mundo, yo le había prometido a alguien que me había dejado precisamente en el camino de luz, que iba a ocasionarle muchas bajas a esos espectros. Y recuerdo que yo los odiaba desde antes de cruzar ese camino de luz. Pero al ser yo mismo testigo de todo lo que esos espectros hacían, los odié realmente con mi corazón y no por mis recuerdos. No sé si fue una suerte o una desgracia, pero entre los 5 y los 6 años dejé de verlos completamente, y por ende también los fui olvidando poco a poco. Cuando le preguntaba a los adultos sobre qué eran esas cosas, todos me ordenaban callar o me regañaban, me decían que estaba loco, o en el mejor de los casos, solo me ignoraban. Desde que tenía 4 años, yo decía que iba a inventar algo para acabar con esas cosas, y por ello me comenzaron a apodar el científico loco. Mi mamá era experta en ignorarme cuando le preguntaba esas cosas, y ahora sé que era una tradición en su familia, por parte de los Prado. Me hubiera ayudado mucho el saber que ella también los veía de pequeña. Realmente el que yo supiera que ella veía esas cosas fue aproximadamente hasta los 15, 20 años. Mis tíos Patricio y Daniel compraron cuentos en, en el puesto de revistas y los dejaban por la casa. Yo estaba muy pequeño para poderlos ver, pero mi hermano Javier los tomaba y los hojeaba. Esos cuentos en realidad eran cuentos infantiles, pero y la curiosidad de saber qué es lo que decían los personajes motivó a Javier a aprender a leer. Prácticamente él se enseñó a sí mismo a leer viendo los cuentos. Cuando creció, ya no se interesó en los cuentos para niños y fue con los que aprendió a leer, sino que se inclinó más por los libros de historia, principalmente los libros de guerra. En realidad, parte de este desinterés en los cuentos infantiles es que los niños nunca crecieron y él sí estaba creciendo. También leyendo la enciclopedia de la casa aprendió en el tomo de química cómo preparar pólvora negra a partir de azufre. Ese azufre antes lo vendían muy comúnmente en la farmacia, se utilizaba para las infecciones de la piel, incluso algunos lo mezclaban con jabón para combatir el acné. El carbón y el salitre los molía y entonces los mezclaba y entonces fabricaba sus propios fuegos artificiales. Este es mi papá y este es Javier en la construcción. Javier siempre estaba ocupado en sus cosas. Aunque sabía mucho, a mí en lo particular me enseñó muy poco. Siempre me ponía a leer, pero siempre fue un ejemplo a seguir.
En realidad eso de ponerme a leer me decía que leyera, pero no me decía exactamente qué libro o qué página, y a mí no me gustaba mucho hojear libros que no tenían dibujitos. Brenda, por otra parte, ella tenía la vocación de enseñar. A ella quien le enseñó a leer fue mi mamá, y ella le leía casi todo. Ella me cuidaba mucho cuando yo aún no podía caminar. Ella me sentaba en el periódico y me ponía a buscar números para que contara. Y así fue como yo aprendí a contar antes de poder caminar. Recordemos también que tenía un problema en los pies. Brenda también usaba ese método de tener mi mente activa porque si me descuidaba yo jalaba todo lo que podía alcanzar. Eso incluye manteles, carpetas, cobijas, cortinas, sábanas, todo lo que pudiera alcanzar. Y también rompía las cosas con mis manos. Me fascinaba sentir cómo se rompían. Sobre todo la plastilina. Me gustaba cómo se desbarataba entre mis dedos, lo cual también estaba prohibido tener plastilina en la casa. Mi mamá de cierto modo no confiaba en dejarme a cuidado de mis hermanos, por alguna extraña razón. Por ello siempre que ella tenía que salir, me llevaba con ella, aun cuando todos mis hermanos se quedaran en casa. Así fue como me llevaba todos los fines de semana a ver a las güeras Carpio, a Magdalena, a doña Eva, a Sara o a doña María. Cuando le preguntaba de por qué no me dejaba con mis hermanos, ella me contestaba: la enfermera me dijo que te criara con mano dura, que te estorbe para que aprendas que no todo en la vida lo vas a poder obtener, no importa cuánto lo quieras, no importa cuánto lo desees, no todo lo puedes obtener en la vida, no importa cuánto lo necesites, y esto aplica para personas y para cosas. Analizando en retrospectiva me doy cuenta que mi mamá poseía gran sabiduría en sus acciones. Ella casi no me pegaba, casi no me gritaba, y mucho menos la escucharía decirme groserías. Ella para corregirme me estorbaba, y eso requiere mucho más ingenio y tiempo y energía que pegar o simplemente gritar. Cada que quería jugar con algo peligroso, ella estaba advirtiéndome. Cada que caminaba en la calle, ella me advertía de los peligros, me contaba sus vivencias de la juventud y las veces que intentaron asaltarla, las veces que intentaron robarla o algo peor, para que yo estuviera siempre alerta, sobre todo cuando estaba en la calle. Cuando íbamos al mercado me hacía cargar de acuerdo a mis posibilidades. Y yo a veces, sintiéndome fuerte, quería cargar más cosas, pero ella me decía que no. Y entonces también nunca me dejaba sin cargar, siempre me hacía cargar, digamos que lo justo. Cuando tuve un poquito más de edad le pregunté que por qué me hacía cargar, pero no mucho. Y ella me decía: siempre en la vida tienes que cargar de acuerdo a tus fuerzas, ni mucho ni poco. Y eso aplica para las cosas y para las personas. No cargues con emociones que pesan mucho, ni te niegues a cargarlas cuando sí las puedas cargar. Lo mismo con las personas, ayuda a todas las que puedas. Nunca te niegues a ayudar, pero cuando no puedas ayudarlas, aprende a decir que no. Desde los 4 años, cada vez que estaba en León, yo me iba a trabajar con mi abuelo. Mis primeros años de trabajo fueron al lado de mi abuelo, con quien me despertaba a las 5 de la mañana. Me daban un vaso de atole y me mandaban con él a cortar hierba para darles a las chivas para que comieran. Me daban una hoz para cortar el pasto y trabajaba junto con mi abuelo. Hacía mi bulto de hierbas y las amarraba en mi espalda y caminaba de regreso a la casa. Luego las enjuagábamos para que no fueran a tener insectos perjudiciales, como insectos palo, ya que si se los comían las chivas podían intoxicarse. También le daban de esas plantas a los conejos. Conforme fui creciendo, era más lo que me dejaban cargar en la espalda. Nunca reproché, pero sí pregunté del por qué solo a mí me llevaban a cortar lo que llamaban rastrojo. Mi mamá nuevamente me ilustró: esa es la vida que yo tuve a tu edad, y fue el tener una vida dura lo que me hizo valorar un buen trabajo y querer apoyar a los que trabajan duro. En esta fotografía vemos a mi abuela Elvira, mi mamá, Eira, Brenda, Javier y mi tía Elvira. Mi abuelo había intentado llevarse a trabajar a varios de mis primos, pero todos reprochaban, y como yo no lo hice me apodó el gallito.
También porque era madrugador y porque me encantaba imitar a los gallos cuando cantaban. También cuando nadie me veía, me iba al establo y ordeñaba las chivas. Y me bebía la leche tibia y con espuma. Es de lo más delicioso realmente que he probado en mi vida. Lo hacía a escondidas porque si me veían, me hubieran pegado. Y así transcurrieron los primeros años de mi caminar. Fin de la sección 5D.